¿Qué papel juega la educación en la formación de mujeres en ciencias y tecnología? Según el séptimo informe del Estado de la Educación, la preparación del recurso humano para insertarse con éxito en la sociedad del conocimiento y la cuarta revolución industrial es lenta. En el 2018, solo el 37% de las oportunidades educativas universitarias disponibles en el país son del área de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocidas como STEM por sus siglas en inglés. Pero lo más preocupante es que persisten notables brechas de género. Para conversar sobre eso, invitamos a la doctora Susan Francis Salazar, directora del Doctorado Latinoamericano en Educación del Sistema de Estudios de Posgrado. La periodista y productora de este programa, Alejandra Fernández, y la académica se encuentran listas para conversar sobre el tema. Veamos. Gracias, Silvia, y continuamos por el camino de la ciencia y la tecnología. La doctora Susan Francis tiene una gran trayectoria académica en la Universidad de Costa Rica. Estuvo por más de 4 años en la unidad de apoyo a la docencia mediada por TICS, Tecnologías de la Información y Comunicación. Esa unidad es conocida como METICS, y entre muchas otras cosas más. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, entremos de lleno. ¿Qué papel juega la educación en la formación de mujeres para las áreas de ciencia, tecnología, matemáticas, esas carreras conocidas y agrupadas como STEM? Es un papel fundamental. Recordemos que las decisiones o los intereses vocacionales se inician desde la etapa inicial preescolar. Así que la educación va a cumplir un papel fundamental no solo en el contexto familiar, donde va a recibir un conjunto de estímulos, va a poder entender la posibilidad de participar de espacios, de juegos asociados a la matemática, a la ciencia o a lo que hemos llamado STEM, igual en el espacio escolar, porque es en el espacio escolar donde va a encontrar los conocimientos sistematizados, o sea, formalmente presentados. Así que entonces diríamos que es fundamental porque desde el inicio de la vida de una niña estaríamos presentando oportunidades, problematizándole y encontrando retos y desafíos que le pueden interesar para posteriormente ella enfocarse en este tipo de carreras. Usted desde el posgrado o doctorado en educación, ¿qué cree que es lo que tenemos que estar formando en la formación de docentes? ¿Qué hay que hacer? Porque precisamente hemos sido muy efectivos en la enseñanza de las ciencias sociales. Tanto es así que la mayoría de los graduados o los bachilleres se enrumban hacia esas carreras. Bueno, fíjese que para poder analizar la formación docente nosotros tenemos que imaginarnos que la acción docente es la confluencia de al menos 3 dimensiones. Hablamos de una dimensión personal, que es la que permite que yo tenga afinidad y la reconozca a usted como otra persona que tiene intereses en aprender y que por lo tanto mi participación a nivel personal supone la participación en su formación. Entonces, si yo no logro tener ese desarrollo de esas inquietudes o reconocer esas inquietudes en las ciencias y además reconocer en las niñas su interés por espacios en la matemática y la ciencia como espacios que les son posibles, ahí tendríamos problemas. Entonces, sí hay que cultivar todo lo que llamaríamos la alteridad, la posibilidad de reconocimiento en la otra persona, y en este caso en las niñas, como personas que pueden y posibilitan y tienen capacidades para trabajar en áreas del STEM. También tenemos la disciplina, el área disciplinar como otra dimensión. Y eso supone que en el área de la formación docente tenemos que trabajar fuertemente en la comprensión epistémica de las ciencias. ¿Eso qué significaría? Significa que las ciencias, básicamente tenemos el problema de que algunos docentes piensan que las ciencias es una cuestión que solo se aprende por medio de dictados, de libros de texto, de cuestiones que son solo literales. En realidad, la construcción epistémica de la ciencia supone problematizar, hipotetizar, desafiar, retar, hacerse preguntas. Muchos docentes no han reconocido en las ciencias esa dimensión y entonces tenemos un serio problema. Historias comunes es escuchar que muchos muchachos escogen biología, muchachos y muchachas escogen biología para bachillerato, que ya dejó de existir el año pasado. ¿Por qué? Porque solo tienen que aprenderse de memoria las cosas y biología es muy lejos de solo ser aprendizaje por memoria. Entonces esa situación de que el docente no comprende epistémicamente cómo se aprende ciencias va a tener un impacto en cómo yo creo
como niña o como muchacha ya, se aprende la ciencia. Entonces ahí van a aparecer un montón de dificultades. Entonces sí hay que trabajar en formación docente la comprensión disciplinar. Hay un trabajo muy interesante de Marianela Navarro que acaba de presentar sobre justamente cuál es la representación pedagógica que hacen los docentes en ciencias, y ella encuentra justamente este problema, o sea, la noción de que los docentes siguen pensando que aprender ciencia es una cuestión que no se aprende desde la problematización, sino que se aprende desde otras esferas, y eso va a traer problemas. Y la última es la pedagógica. Ajá, sí, la pedagógica, que es tal vez la que más se ha trabajado desde las universidades. Exactamente. Aquí tendríamos que entender, y si usted reconoce, digamos, los planes de formación en Costa Rica son muchos, o sea, son más de 200 planes de formación. No sabía que fueran tantos. Sí, y en la Universidad de Costa Rica solo están 13, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la enseñanza de las ciencias en formación docente en la Facultad de Educación, pues sí, hay todo un conjunto de cursos para el desarrollo de la didáctica de las ciencias. Ahora, el problema es que son muy pocos, y aún así, siendo pocos, tienen una línea de aprendizaje por experimentación, por descubrimiento, que es justamente la base epistémica del aprendizaje de las ciencias. Y ¿cuál es el planteamiento que usted está viendo que políticamente se está haciendo en vista de que en el 7º informe del Estado de la Educación, que hace poco fue en el 2017 que se presentó, 17, 18, 19. En términos generales se habla efectivamente de un reconocimiento de una brecha en género? Sí, básicamente aquí habría que establecer que hay varios escenarios. El del Ministerio de Educación, particularmente hablando, y es el que, digamos, conozco, está haciendo una política fuerte de orientación hacia el aprendizaje de la ciencia distinto. Vamos igual, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que la formación docente es un aspecto medular para que esas políticas sean exitosas. Entonces, en este momento el Ministerio está lanzando recientemente planes didácticos ya para que los docentes puedan encontrar actividades, recursos, materiales que orienten esa formación que ellos están esperando sobre habilidades de razonamiento crítico, de pensamiento crítico, habilidades para el uso de las tecnologías que permitan ir cerrando esas brechas. Yo no es que sea, que tenga, ¿verdad?, mal concepto de esto que está dándose, pero pienso que hay que trabajar muchísimo con los docentes si queremos realmente que el aprendizaje de las ciencias sea diferente. El razonamiento cuantitativo de las matemáticas es algo que también tenemos grandes debilidades. En efecto. Ese proyecto, yo estoy estudiando en este momento, estoy investigando en este momento ese tema sobre habilidades de razonamiento cuantitativo, no solo en matemáticas, sino también en ciencias, porque está demostrado por estudios ya que para poder yo desarrollar aprendizaje en ciencias y matemáticas necesito ese tipo de habilidades. No es gratuito que la Universidad de Costa Rica utilice la prueba de habilidades cuantitativas para poder hacer el ingreso a carreras como química, farmacia, ingenierías en general. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que no se había hecho la relación todavía de que ese conocimiento disciplinar que debe tener el docente también debe incorporar las habilidades de razonamiento. O sea, que un docente que tiene habilidades de razonamiento cuantitativo podrá también hacer que un estudiante aprenda esas habilidades. Entonces, es justamente lo que yo estoy investigando en este momento. Estamos tratando de hacer un diagnóstico en aquellos estudiantes que están ingresando a las carreras de enseñanza de las ciencias y enseñanza de las matemáticas para determinar si hay que trabajar con ellos esas habilidades. Porque si de lo contrario, si su nivel es bajo, no podrán y no lograrán desarrollar esas habilidades y por lo tanto harán más limitado la posibilidad de que un estudiante aprenda o no. Y más mujeres. Y más mujeres. Yo quería finalizar, porque nos estamos acercando al final, con el asunto de que se detectó que física, si ya la gente se iba por biología, tal vez podía irse por química, pero efectivamente yo creo que todos sabemos que física es la materia que menos presentaban bachillerato los estudiantes y menos las mujeres, porque hay como una adversión hacia la física, todo el mundo le tiene miedo. Yo me acuerdo, hace mucho estudié, pero desde toda la vida, y escuché a mis hijos y escuché a mucha gente hablando de que la gente le tiene temor a la física. Sí, aquí estamos frente a una dimensión cultural, ¿verdad?
Casi que todo lo que está vinculado con números, la gente le tiene aversión y tiene que ver mucho con cómo se ha desarrollado el aprendizaje hacia las áreas de matemática y física. Creo yo conveniente en este caso que es necesario entender cómo se aprende a ambas y cuáles son las capacidades y potencialidades que tenemos las mujeres en esas áreas. Y aquí es importantísimo crear modelos de referencia. Hablamos que en Costa Rica generalmente es muy fácil decir Franklin Chan, pero no, por ejemplo, Karina Torres. ¿Quién es Karina Torres? A mucho orgullo, coterránea mía, turrialbeña, que es una muchacha muy joven, ¿verdad?, que fue visitante, hizo una pasantía en LATSTAR y ahora está trabajando su doctorado en Estados Unidos. ¿Quién es ella? Una mujer que recibió muchísimas posibilidades para poder interesarse en la investigación aplicada en el área del STEM. Pero bueno, finalmente, ¿por qué no se la presentamos a las niñas, a las chicas que están interesadas en trabajar, por ejemplo, en feria científica, proyectos similares a los que ella está haciendo? Y no seguir pensando solo los nombres masculinos, sino que también las mujeres nos veamos identificadas. La generación de ahora, las recientes, particularmente sí hacen esa diferencia. Sí se sienten incluidas o no si se habla en lenguaje inclusivo. Entonces, utilizar Karina Torres como nombre es fundamental, es empezar a posicionar que las mujeres realmente tenemos un papel en el STEM y darle seguimiento, muy importante. Le agradezco mucho su participación, fue fundamental todo lo que nos han dicho en esta oportunidad y a ustedes la entrevista se subirá al sitio de YouTube en algún momento después de que salga este programa para que nos busquen ahí y por mi parte es todo, nuevamente muchas gracias.